Buenos días, mi nombre es Julián Esteban, de grado décimo. Les vengo a hablar sobre el informe de la masacre de Trujillo, una tragedia que no cesa. La masacre de Trujillo es uno de los primeros casos presentados por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales. El caso de Trujillo ha mostrado el carácter no monolítico del Estado, el viraje en el tratamiento oficial de las graves violaciones a los derechos humanos y las tensiones que han tenido que pasar las sociedades colombianas por tales violaciones de derechos. Para comenzar es necesario entender que la violencia ha manchado con sangre la geografía del país. Entre 1982 y el 2007 estableció un registro de 2.505 masacres y 14.660 víctimas. El municipio de Trujillo se encuentra ubicado en el norte del departamento del Valle, región que ha olvidado, no trata de olvidar lo sucedido, pues pasan por una violencia continua, por las estrategias insurgentes de la zona y sin ningún respaldo por parte del Estado. Entre 1988 y 1994, en Trujillo, Río Frío, Bolívar, se registraron 342 víctimas por hechos violentos, como asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas, entre muchos otros tipos de violencias que pasa a esa población. Ocurrió entre marzo y abril de 1990. Consistió en los proyectos expansivos de las organizaciones criminales de la zona, como las organizaciones guerrilleras del ELN y las organizaciones del narcotráfico lideradas por Henry Loaiza, apodado el Alacrán, y por Diego Montoya como Don Diego. La guerrilla del ELN realizando operaciones extorsivas hacia los narcotraficantes de la zona, como también la operación de un ataque a una patrulla del ejército, dejando 11 muertos. Esa es una versión de los hechos. Pues la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz nombra lo sucedido como un ataque a los obreros y trabajadores de la zona. El ejército se refiere a lo sucedido como una emboscada, combate hacia el ejército nacional. La victimización de civiles no fue incidental, pues obedecieron al señalamiento de que eran auxiliadores de la guerrilla. Por otra parte, el ejército reportó como dado de baja al guerrillero Antonio Betancur, que posteriormente fue reconocido como un obrero de la zona, que había sido retenido y había sido pasado por guerrillero, por insurgente. Debido a los sucesos violentos, crearon una alianza entre las organizaciones del narcotráfico con la fuerza pública, dando así origen a una variante paramilitar. El 29 de marzo de 1990 fue cuando pasó el ataque a los obreros por parte del ejército. El inspector de policía Porfirio Ruiz Cano se dirigió a la fiscalía y a la personería a denunciar a las policías de la zona por las acciones contra insurgentes que habían dejado muertos a los civiles, a los obreros, el 29 de marzo de 1990. La masacre cumple con una triple función, como es preventiva, que consiste en garantizar el control de las zonas, territorios, terrenos, ganadería, de toda la región de Trujillo, como también es punitiva, que consiste en castigar ejemplarmente a quien no obedezca la hegemonía que tenían en ese sitio, como también es simbólica, pues nos muestra que se pueden romper todas éticas, incluyendo las religiosas, realizando también procedimientos de tortura, como la utilización de motosierra para descuartizar a las víctimas, el martilleo de dedos, el uso de sales en heridas abiertas, como también el asfixio con chorros de agua
entre muchos otros tipos de violencia, dando así origen a las escuelas, a las llamadas escuelas del descuartizamiento, utilizando todo tipo de violencia inútil que veían como algo normal quienes lo hacían. La fuerza pública estuvo involucrada en los crímenes del 34,7% de las víctimas de la masacre de Trujillo, las desapariciones forzadas y asesinatos selectivos en 1990 con el 51% de las víctimas. El 51% de las víctimas. En un retén del ejército, Daniel Arcila, de testigo y luego delator de lo sucedido, cómplice y luego delator de lo sucedido, señala al señor Wilder Sandoval de ser guerrillero del ELN. El señor Wilder Sandoval fue retenido, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía, Personería, Sijín, Policía, operaciones donde no hay ningún registro de tal procedimiento. Fue llevado a la Peladora, lugar de la hacienda Las Violetas, propiedad del narcotraficante Henry Loaiza. Fue torturado para que confesara lo que había sucedido. Después de tantas torturas, el señor Wilder Sandoval confesó que sí pertenecía a la guerrilla del ELN. Entonces esos procedimientos que le hicieron al señor Wilder Sandoval y a todas las desapariciones forzadas en las que aparecen mujeres, niños, abuelos, estuvo involucrado el mayor Urrueña y el paramilitar apodado como el Tío. Luego de que el señor Wilder Sandoval confesara lo sucedido y delatara a los auxiliadores de la guerrilla, el mayor Urrueña, el paramilitar apodado como el Tío, realizaron un procedimiento en el corregimiento de la Sonora. Antes de eso, le dijeron que iban a llevar al señor Wilder Sandoval a un escuadrón contra guerrilla. Pues hasta el momento no se ha sabido más de él. Posiblemente lo arrojaron al río Cauca. Eso es lo que no se sabe todavía. Los hechos violentos de Trujillo solo registran masacres el 1 y el 2 de abril en la hacienda Las Violetas y el 17 de abril en la hacienda Villa Paola. Los homicidios selectivos concentran el 67,7% de las víctimas. Las desapariciones forzadas un 13%. El Estado solo reconoce los hechos violentos de Trujillo entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990. Las víctimas reclaman los hechos violentos desde 1986 hasta 1994. El Estado reconoce 34 víctimas y las víctimas reivindican las 342. Otra de las torturas que utilizaban los paramilitares, esa violencia paramilitar que le dio un distintivo a ellos, era nombrar a las víctimas haciéndolas sentir menos, poniéndole apodos como cilantro, perro, entre otros muchos otros tipos de apodos. En un taller de memoria se les pide a las mujeres víctimas en crear una línea de tiempo desde antes y después de lo sucedido. El primer resultado fue claramente el dolor que las mujeres representaban en esa zona, que habían pasado, todo lo que habían pasado, representaron todo eso en esa línea de tiempo. Pero también nos muestra que las mujeres también fueron víctimas, y no simplemente víctimas las que fueron desaparecidas, sino las personas que también quedaron luego de que sus parientes se les pasó tales cosas. Las Fuerzas Armadas colombianas cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, afirmando que la administración de Samper no tomó acciones para frenar el incremento de las acciones cometidas. Está también el caso de la señora Esther Gayapú, de 59 años. La señora estaba en la marcha campesina el 29 de abril de 1990,
En las horas de la noche les apagaron las luces y el ejército no las dejó mover. La señora se rebeló, estaban tratando mal al hijo y rompió a tal policía. Esa noche la señora Esther Gallapú fue la única que desapareció. También, posteriormente también desapareció la muchacha Alba Isabel Giraldo de 18 años. Ellas dos también fueron llevadas al lugar de la peladora de la hacienda Las Violetas. Fueron torturadas, arrojadas al río Tumba, al río del Cauca, como, como Alba Isabel, sobrina del sacerdote Tiberio Fernández, que fue violada, le cercenaron los senos, entre muchos tipos de torturas que pasó la muchacha al frente de su tío, para así romper con todas las normas éticas del sacerdote, para, para someterlo completamente. Esas eran una de las formas que utilizaba la violencia paramilitar para someter a sus enemigos, con las mujeres, con los niños, con los parientes de los quienes eran los enemigos. En una de las entrevistas que le hicieron al narcotraficante Henry Loaiza, nombra y representa a las mujeres no como un objeto igual de condiciones, no como un sujeto igual de condiciones y como un objeto que otorga privilegio diciendo esta frase: toda la vida me he dedicado al ganado y a las mujeres, poniendo así a las mujeres en el mismo rango del ganado que lo utilizan para ser explotado. Como la respuesta de un comandante, el día de la marcha campesina el 29 de abril de 1990, hacia una muchacha que estaba con sus pancartas diciéndole que ella merecía ser violada por esos sujetos, por el simple hecho de no estar sometida, esclavizada en los labores de la casa, o matándose, trabajando fuertemente, por el simple hecho de no ser eso y estar luchando por sus derechos, merecía el deshonor de la violación. El 1 de abril fue la desaparición de los ebanistas y un concejal muerto. La desaparición de los ebanistas consistió en uno de los trabajos que organizaba el sacerdote Tiberio Fernández. Y también habían sido señalados por el señor Wilder Sandoval de ser auxiliadores de la guerrilla. Para muchas de las mujeres no es superable la pérdida de sus seres queridos, de sus parientes. La ausencia de las políticas y acompañamientos que les permitan abordar el trauma de una manera más pública y desde un ángulo reparador. Se dice que son más de 300 mujeres las desaparecidas y asesinadas en tal violencia en el municipio de Trujillo. En realidad todavía no se sabe cuál es la cantidad exacta, pues muchas de las mujeres no eran encontradas. No se encontraban los cuerpos, pero sí habían sido desaparecidas, posiblemente asesinadas, esclavizadas. A muchas de las madres, esposas y hijos, parientes sobrevivientes, no solo les tocaba afrontar la desaparición de sus parientes, sino los asesinatos de sus seres queridos, y presenciar torturas al frente de ellos. También nos damos cuenta de cómo los hechos de violencia de Trujillo han pasado de ser algo local, de simplemente el municipio, a ser algo más nacional, algo donde hasta diferentes países se han dado cuenta de la violencia que está pasando el país y que pasó en ese municipio, como también los casos que en octubre de 1973 el presidente de la Comisión Interamericana, Justino Jiménez, declara que Colombia está dando un gran espectáculo de equilibrio democrático, con el apoyo del Comité de Turbay Ayala 1978 y 1982, invita al país a realizar un informe de las violaciones de los derechos humanos en el país. O también está el caso de un comando, del movimiento 19 de abril del M-19, asalta
A Salta nace la Embajada de la República Dominicana el 27 de febrero de 1980 y había tomado como rehenes a más de 50 personas, incluidos varios jefes de misiones diplomáticas internacionales, y se lleva a cabo la primera visita a Colombia, dando como resultado, mostrándole a los demás países la violencia que pasa la región de Trujillo y pasa muchas de las regiones de Colombia, mostrando un giro en la política exterior al dejar de tratarse, de tratarse la problemática, no simplemente local, sino ya internacionalmente. Bueno, ese es el libro que he estado trabajando y estoy trabajando. Como también los invito a que nos escuchen el 30 de agosto en el Parque de los Libertadores, donde se van a hablar de muchos de estos informes de violencia del país, para concientizarnos, para apreciar más la paz de Colombia, para, para entender el sufrimiento que han pasado estas personas, tener empatía, para que esto no vuelva a suceder, para que para entender todo el dolor de muchas de esas familias que han perdido a sus seres queridos, que han sufrido ese dolor moral, han muerto de pena moral por tales situaciones que pasan en sus regiones, pueblos, veredas, sus corregimientos, para poder así hacer memoria de todo lo que se ha pasado. Así que los invito a que vayamos a la biblioteca y entendamos la importancia de la paz.